¿Cómo está? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlo. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Periodismo en Plural. Y en esta ocasión, este día tenemos un tema álgido, un tema difícil y un tema en donde nuestros invitados son los que tienen la información, el conocimiento, la estadística, porque están directamente relacionados con ello. Me refiero al tema migrante. Y es para mí un gusto y de verdad muchas gracias a nuestros invitados que nos hayan aceptado esta noche estar aquí con usted, porque se trata de Enrique Valenzuela. Él es el coordinador general del Consejo Estatal de Población. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por invitarnos, un gusto, y saludamos pues ahora sí que toda la gente que nos ve y que nos escucha. Muchas gracias. Santiago González Reyes, director de Derechos Humanos del municipio. Santiago, sé tu situación de salud y te agradezco muchísimo que aquí te encuentres. No, muchas gracias, Mirna, por la invitación. No lo iba a desperdiciar. Enrique, un gusto. Y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Pues el tema de migrantes es complicado, es difícil. ¿Qué les parece si para entrar al tema vamos a empezar con lo que está sucediendo actualmente? Es decir, en el sentido de cómo llegan ahora esta nueva oleada de migrantes, que es diferente a lo que se vio anteriormente, que ahora llegan por tren o llegaban por tren, que no se quedan aquí, sino que cruzan Estados Unidos, título 8, todas estas variantes. Entramos contigo, Enrique, por favor. Sí, ¿cómo no? Bien, en principio, para referirnos a lo que está pasando ahorita, podemos ahora sí que dar razón de lo que pasó desde que se empezó a dar toda esta serie de fenómenos de movilidad humana, ¿no? Nos acordamos que antes de 2018 más bien recibíamos población ahora sí que repatriada, mexicanos con nacionales que eran retornados a través de esta frontera. A finales de 2018 empezamos a recibir a muchas personas que llegaban de Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba, algunos cuantos también, Haití, inclusive de África y de Europa del Este. De Haití no precisamente, no en esta frontera todavía en aquel entonces, pero lo que buscaban era ingresar a Estados Unidos. Ellos llegaban con intenciones de llegar a los puentes y entregarse a los Estados Unidos. Llega un momento en el que, a propósito de las capacidades de la autoridad americana, pues se ponen nuevos filtros pues, en los puentes, y de todos modos seguía mucha gente cruzándose el río y entregándose ahora sí que a lo largo del muro, ¿no? Entonces, una vez que cruzan el río y se acercan al muro, recordemos, ya están en territorio americano. La autoridad americana se ve obligada a recibirlos del lado americano y bueno, en aquel entonces los colocaban bajo el llamado título 8, que es el procedimiento migratorio ordinario, vamos a decirlo así. Sí. Siempre ha sido eso. Sí. Luego viene MPP, o el Protocolo de Protección a Migrantes. Las personas salen retornadas a territorio mexicano, a esta frontera, no fue la excepción. Llegamos a recibir de retorno hasta 24,000 personas aproximadamente. Después, la segunda mitad de 2019, tuvimos muchos mexicanos, muchos connacionales desplazados de sus comunidades de origen, preponderantemente de Michoacán, Guerrero, Zacatecas. Recordamos los campamentos. Llega 2020 y tenemos el título 42 con la pandemia, que se implementa para retornar de manera o expulsar de manera expedita personas en situación de movilidad, sobre todo hispanoparlantes, debemos decirlo. 2022, el retorno o la inclusión pues, de las personas de Venezuela que llegaban hasta aquí, que ingresaban a Estados Unidos, también empezaron a ser retornados bajo el título 42, y el resto es historia. Vemos cómo se termina el título 42, vemos cómo se diseña un mecanismo que es CBP-1 como una herramienta para que las personas en situación de movilidad, quienes todos, hasta connacionales también, puedan solicitar una cita en el Puente Paso del Norte, en el caso de esta frontera, para ingresar a los Estados Unidos. Entonces, ahorita nos hemos encontrado con que a partir de que termina este título 42, mucha gente empezó a solicitar su cita a través de CBP-1, pero ya para el mes de agosto aproximadamente se empezó a detectar un incremento importantísimo en el número de personas que llegaban y se entregaban. Ni siquiera procuraban, ahora sí que los servicios de atenciones de ninguno de los actores locales, ni del Centro de Atención a Migrantes del Gobierno del Estado, bueno, donde participamos
ahora sí que varias organizaciones y varias agencias Ya de preparados gobierno. después de todos estos años, ¿verdad? Así es, pero ni siquiera llegaban ahí, no procuraban espacio en albergues, lo que hacían era llegar y últimamente, como lo hemos visto, a bordo del tren. Sí. Y el tren, de mercancías, o sea, el tren comercial. Entonces, llegan hasta aquí y se bajan, pues, a veces entrando apenas a la ciudad, a veces en el kilómetro 20, a veces antes, o a veces ya más cerca del centro. ¿Para qué? Pues para procurar acercarse hasta el muro fronterizo, cruzan el río y buscan entregarse, como decía, ya estando del lado americano, a través de alguna de las puertas que suele abrir la autoridad americana ya cuando los ve del lado americano. Es por esto que también se dio esta situación con el gobierno de Texas, que puso mallas a la altura del río, exactamente a la altura del río, para que la gente no alcanzara a llegar al lado americano y que fuera susceptible, pues, de ser recibida por la autoridad americana. Ahora, el desafío que hemos tenido ya en otros momentos de índole humanitario, pues a lo mejor en este momento no se ha alcanzado a ver como ya antes, con mucha gente en las calles, pidiendo en los cruceros, o inclusive en campamentos como el que tuvimos a fines del año pasado. Pero lo que sí tenemos es, ahora sí que mucha gente que al procurar su ingreso a los Estados Unidos, pues esto desafía las capacidades también de la autoridad americana, de CBP y de la patrulla fronteriza, de manera que se ven obligados, pues, a destinar recursos humanos y recursos de todos tipos, pues, a recibir a la población que está buscando ingresar a Estados Unidos. Esto desde luego, de alguna manera ha complicado algunas cuestiones en la dinámica cotidiana local, tanto para quienes procuran el tránsito doméstico como para quienes tienen actividades comerciales, caray. Ciudad Juárez y El Paso tienen una dinámica binacional comercial permanente. Y ahora sí que fue la obligación, o al menos la autoridad local tenía que hacer algo para que Estados Unidos volviera otra vez a ocupar los agentes en el área de carga, como sucedió este lunes, que se anuncia que ya retornan y vuelven a abrir el área de carga del puente internacional Córdoba Américas para que todo fluya de manera normal, aunque siguen las revisiones del lado tejano por parte de del gobernador de Texas. Pero ahora se vieron obligados a hacer varias acciones, entre ellas poner un albergue temporal de migrantes. Así estamos en estos momentos, ¿no? O sea, ya los migrantes no se quedan aquí, pero como tenían que darle respuesta a la presión de Estados Unidos, tienen que hacer acciones para que Estados Unidos regrese otra vez toda la dinámica comercial de la zona. ¿Es así? Entre otras circunstancias, no sé si ibas a comentar al respecto. Sí, respecto del espacio temporal que se está realizando. Sin duda, como lo menciona Enrique, y que bien hace un análisis cronológico del fenómeno a grandes rasgos como lo hemos vivido, y que la figura del asilo se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde hace varias décadas, estamos sin duda en una nueva realidad, una nueva forma de vivir la migración ante los fenómenos sociopolíticos y socioeconómicos. Es la nueva realidad. Esto ya no va a cambiar. Okay. No sé si recuerden cuando en el 2001 pasó el tema de las Torres Gemelas y que se elevaron todos los niveles de seguridad, todas las medidas de seguridad, y pensamos que iba a llegar un momento en el que se iban a quitar los arcos para detectar metales, pensamos que se iban a quitar esas medidas de poder subir un café al avión y cuestiones así. Y no, se volvió una nueva realidad. Entonces, muy probablemente esta situación que estamos viviendo en el tema migratorio, derivado de circunstancias sociopolíticas y socioeconómicas de América Latina, pues vaya a ser una nueva realidad por algún tiempo o por bastante tiempo. En ese sentido, se acudió a esta figura que llevaba ya bastante tiempo, el asilo y el refugio, que son dos figuras distintas y que requieren comprobación de distinta manera, pero bueno, nosotros si entendemos cuál es nuestra parte, cuál es nuestro papel en este fenómeno mundial, que no es culpa del presidente de la República, no es culpa del presidente Biden, no es culpa de la gobernadora, ni mucho menos del presidente municipal, sino que es un fenómeno mundial y que en este fenómeno mundial tenemos una partecita en ese juego y que en esa parte que nos corresponde, que es una parte además crucial porque es la frontera
es donde se divide, es el último obstáculo imaginario y político entre el objetivo de muchas personas, pues se da una serie de circunstancias muy dramáticas y muy cruciales para las personas. En ese sentido, los esfuerzos tenemos que hacerlos todos los que podamos. La Constitución, hasta parece que le escribieron ese artículo para nosotros o para esta circunstancia cuando dijeron: todas las personas, por el solo hecho de estar en el territorio nacional, tienen acceso y derecho a todos los derechos que enumera la Constitución. En ese sentido, el gobierno municipal, el gobierno del Estado, el gobierno federal y todas las autoridades tenemos la obligación de garantizar los derechos humanos de las personas por el solo hecho de estar parados en esta tierra que se llama México o Ciudad Juárez. Ante eso, las acciones que ha ordenado y que ha impulsado el presidente municipal Cruz Pérez Cuellar, algunas de ellas pues han sido el albergue municipal Kiki Romero, al cual ya casi van a pasar 16,000 personas que han recibido servicios médicos, servicios educativos, culturales, asesoría migratoria, atención psicológica, activación física, bueno, una gran cantidad de servicios que se han prestado ahí, pero estamos viendo, como bien lo mencionan Enrique y bien lo mencionabas, Mirna, en estos últimos días una llegada masiva de personas, tanto en el tren, y estamos viendo actualmente, nosotros que estamos midiendo algunos comportamientos, una llegada en aumento, moderado, pero sostenido, de personas de Colombia, de Brasil y de Ecuador por avión. Entonces, estas familias que van llegando, que en muchas ocasiones llegan directamente al río, nosotros no somos destino de ninguna de estas personas de Latinoamérica. Somos como Villa Ahumada, vamos a decirlo, ¿no? Y si no hubiera ningún obstáculo, pues ni se paraban aquí. Pero pues está el obstáculo geopolítico que es la frontera. En ese sentido, cuando las personas ya tengan que estar esperando algún tipo de procedimiento, pues vamos a tener que habilitar un espacio para tener dónde albergarlas o dónde poder que sea un centro de distribución para otros espacios. En ese sentido, pues abrimos de nuevo un campamento mejorado al de la ocasión anterior porque tenemos más servicios, va a ser un poco más amplio, vamos a estar participando ahí diversas instituciones del gobierno federal y del gobierno municipal para que todas las familias que sean rescatadas del bordo, del aeropuerto, de Precos o del tren sean canalizadas a ese lugar y después de que sean canalizadas y atendidas y hayan recibido los servicios inmediatos necesarios, puedan ser canalizadas a otro albergue o que ya generen su cruce porque tengan una cita en CBP One. Ese es el objetivo del espacio provisional que se ha estado abriendo. Mañana van a... Que mañana empezamos a las 8 de la mañana a recibir gente. ¿No hay responsables? ¿Coincides con lo que menciona Santiago? Bien. Definitivamente que lo que tiene que ver con recibir a personas en situación de movilidad, brindarles atención humanitaria, es algo que hemos venido haciendo. También, de manera coordinada desde el gobierno del Estado, hay un Consejo Estatal para la Protección y Atención a Migrantes, donde forman parte los 3 órdenes de gobierno. Está el Instituto Nacional de Migración, está desde luego la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de sus representaciones aquí. Están los municipios, los representantes de los 7 municipios fronterizos, Santiago, Estado, ahí desde luego. Y así como ellos, pues lo preside la Secretaría General de Gobierno, está la Fiscalía del Estado, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, el DIF estatal y otras instancias, así como también actores de la sociedad civil y representantes de albergues. Como invitados permanentes tenemos a los actores de otras organizaciones y agencias como Naciones Unidas y otros aliados también permanentes que participan en este esfuerzo. Entonces, afortunadamente esa mesa está puesta y trabajamos de la mano para fortalecer y favorecer a los espacios humanitarios que ya están instalados, que se empezaron a instalar, de hecho, desde 2019. Ya existía la Casa del Migrante, existía el Buen Samaritano también, por ejemplo, y se empezaron a abrir otros muchos espacios, luego de gestiones, ahora sí que bastante intensas en aquel entonces. Hablamos con personas a cargo de distintos espacios que fueron habilitados como albergues, luego de que estuvo el gimnasio y colegio de bachilleres, y finalmente esto ha permitido desde entonces y hasta la fecha, ahora sí que sacar adelante un fenómeno de suyo complicado y que gracias a esto no se ha tornado crítico. Entre tanto, la política migratoria es una atribución exclusiva inclusive del gobierno federal. Entonces, es por eso que se ha dado pues esta solicitud, este señalamiento en el sentido de que una cosa es los esfuerzos coordinados que hagamos aquí, todos los actores involucrados y comprometidos con las personas en situación de movilidad y cualquier persona vulnerable, de hecho. Entre tanto, sí es preciso ahora sí que abordarlo de manera integral,
desde la perspectiva que solamente puede tener el gobierno federal, la política migratoria, otra vez, como atribución federal, para determinar quiénes ingresan, cómo ingresan, cuál será la condición migratoria que pueden tener, por dónde pueden pasar, a dónde los conducimos, hacia dónde les podemos ayudar, cuál es el mejor camino que pueden seguir. Esto es algo que sí corresponde a la autoridad federal y no va a haber recursos que alcancen ni en Chihuahua, ni en Juárez, ni en ningún lado, si no se trabaja esta serie de acciones que son parte de la política migratoria nacional desde el momento en que ingresa la población en situación de movilidad, no para regresarlos, sino para procurar la salvaguarda de su seguridad y de su integridad. Vienen muchas familias. Perdón. Pero hay que ver el panorama más amplio. Vamos a abrir el lente. Entonces, ¿qué responsabilidad? Porque decimos, es responsabilidad del gobierno federal. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen los gobiernos de Venezuela, por ejemplo? ¿Qué responsabilidad tienen los gobiernos de Cuba, de Honduras, Guatemala, Salvador, el Triángulo Norte? ¿Qué responsabilidad tienen los otros países de paso, como Panamá, como Colombia? ¿Qué responsabilidad? Pues somos muchos países, no surge el problema en México. Exactamente. Por eso, es que nos tenemos que ir a un corte comercial, si me permiten irnos a un corte comercial, pero cuando escucho que dices, es que esto ya es normal, esto ya es un fenómeno que se va a dar y se va a seguir dando, pero ¿por qué? O sea, ¿qué fue lo que motivó esto que antes no lo había motivado? ¿Por qué venezolanos? ¿Por qué llegan y son los que son aceptados directamente? ¿Cuál es la situación entre Venezuela y Estados Unidos? Y en medio nos estamos quedando nosotros. ¿Por qué otros países de Latinoamérica? ¿Por qué ya no son mexicanos? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Y si hay responsables, pues debe de haberlo, ¿no? No es así como que, no es una cuestión divina. O sea, aquí hay acciones, decisiones políticas o faltas de política, ¿no? Pero nos vamos a un corte comercial y luego regresamos con eso. ¿Sí les parece? Claro. Bien, volvemos. Con esta pregunta nos quedamos. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Por qué este fenómeno? ¿De quién es la culpa? ¿Dónde están las intenciones? ¿Por qué en la administración actual? ¿Por qué Ciudad Juárez? ¿Qué pasa? Bien, bueno, debemos decir, este fenómeno empezó desde 2018. Sí. Nos alcanzó aquí en el último trimestre, último cuatrimestre de 2018, vamos a decirlo así. Entre tanto, los matices del fenómeno han venido cambiando. Como decía en un principio, primero eran muchas personas de Cuba, habrán de recordarlo, habremos de recordarlo todos, mucha gente de Cuba aquí en la ciudad. Luego de Guatemala, de Michoacán, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, del Triángulo Norte de Centroamérica, ¿no? Después, ya entonces también venían algunas personas de Colombia, decía de África, de Nigeria, de Uganda, algunas personas de Europa del Este. Entre tanto, después llegaron muchas personas de Michoacán, de Guerrero, de Zacatecas, desplazados, con mexicanos, con historias de terror también. Entonces, todo esto definitivamente nos ha significado pues, una serie de desafíos, de diferente manera, pues. Lo que sí hemos atinado en desarrollar son mecanismos para recibirlos, para brindar atención humanitaria. Se ha aprendido en el camino. Así es. Entonces llegamos a este punto actualmente en donde, pues, definitivamente encontramos que el flujo de personas en situación de movilidad, de migrantes extranjeros, la migración internacional se ha desdoblado de manera significativa, se ha visto. Ahora sí que demanda que el gobierno federal implemente medidas estratégicas en materia de política migratoria. Sí es cierto, el fenómeno tiene su origen en muchas otras cuestiones, lo que ocurre en Sudamérica, en Centroamérica, hay suficiente, conocemos la complejidad de las circunstancias en que viven
muchas personas. Pero siempre han vivido así, o No, desde hace vaya, mucho. debemos decir, ahorita estamos conociendo sus historias y desde hace tiempo venimos conociendo sus historias y sabemos que pues, los países de Centroamérica y de Sudamérica pues han tenido sus complicaciones desde hace mucho tiempo. Entre tanto, se ha encontrado ya esta posibilidad de dirigirse hacia el norte, convirtiendo a las fronteras, a la frontera norte de México en nodos receptores, donde ahorita, debo decirlo, el norte de Chihuahua es el que, colindando con el sector de El Paso, que abarca El Paso y todo Nuevo México, es el que reporta el mayor número de cruces de personas, más personas detectadas por esta frontera. ¿Por qué? Es por eso. ¿Por qué? Esto puede obedecer a muchas razones. Desde la comunicación que hay entre ellos, desde hacia dónde los conducen los mismos traficantes de personas, vaya, sabemos pues que hay ocasiones en que se disparaba el número de personas que llegaban a Tijuana y luego a Tamaulipas, y ahorita los nodos receptores principales a lo largo de este año fiscal, que empezó en octubre del año pasado para Estados Unidos hasta que cerró el 31 de septiembre de este año, ha sido primero que nada el sector del Paso, y últimamente también en segundo lugar está la frontera con Matamoros, con Piedras Negras, perdón. Entonces, ¿por qué? Pues ahora sí que pueden ser múltiples motivos. Sí estimamos que es necesario que el gobierno federal preste atención a las rutas que sigue la población. Muchos se dicen, el hecho de que por aquí llegue este tren de carga también es un factor a propósito del cual pues, muchas personas dicen, pues es la vía más fácil, y a veces creen que es la vía más segura, pero definitivamente no podemos nosotros permitir que continúe significándoles una vía segura, un medio a través del cual pues, ya hay personas que han muerto, sí. Hay personas lesionadas, hay personas que llegan ya habiendo sufrido amputaciones. Entonces, no es la manera ni más segura, ni más ordenada, ni mucho menos regular para quienes están buscando nada más lo que todos queremos, una mejor calidad de vida. Y corresponde, otra vez debemos decirlo, por eso el señalamiento, corresponde al gobierno federal poner orden en ese respecto, y para esos efectos pues sí es pertinente pues sí, considero, bueno, vamos a buscar culpables y decir es su culpa y resuélvelo y yo te veo y desde aquí te critico, pero entonces si culpamos al gobierno federal, entonces ¿de quién es la culpa de las migraciones de Marruecos a España? ¿De quién es la culpa de las migraciones de Turquía a Grecia? ¿De quién es la culpa del sur de Asia a Oceanía? Es un fenómeno global. Estar cerrados con esas viseras, es decir, es que Andrés Manuel está haciendo esto. Andrés Manuel tenía dos opciones: o aplica una migración cerrada totalmente de fronteras hacia atrás y háganle como puedan, ¿sí? y que toda la desgracia que nos estamos repartiendo todos, o toda esta crisis que nos estamos repartiendo todos, que se quede de Guatemala para allá, y a mí no me interesa. Yo criminalizo de Chiapas para acá, ¿sí? O lo abordamos de una manera más holística, de una manera más integral, y nos hacemos responsables cada uno de los órdenes de gobiernos en la medida que podamos atenderlo, ¿sí? En ese sentido, no es un fenómeno ni local, ni siquiera continental, es un fenómeno mundial, que deriva de situaciones socioeconómicas, sociopolíticas. Tú puedes ver problemas. Hubo en Nicaragua hace unos meses un tema con prestaciones sociales, y al poco tiempo vimos la repercusión aquí en la frontera, llegando personas de Nicaragua. Entonces, todo ese tipo de situaciones que no están en control, evidentemente, del gobierno federal, pues van a repercutir. Somos frontera con Estados Unidos. De acuerdo. Si somos una frontera, no todo son beneficios como el intercambio, el cambio de divisas y otras circunstancias. También hay retos. Tenemos retos por ser frontera. ¿Cómo llegan? Perdón, Enrique. Pero debo decir nada más para hacer una aclaración. Sí. No se trata de echarle la culpa a nadie. Se trata de finalmente, sí, a ver, cada quien hacemos la parte que nos toca. Y si localmente estamos procurando esta atención humanitaria, esta serie de esfuerzos coordinados por brindar una acogida segura, ordenada, de alguna manera, a las personas que van arribando,
pues es porque esa parte podemos hacer. Es porque eso sí está en nuestra órbita de atribuciones más de alguna forma. sencillo Es parte de las facultades residuales que tiene el gobierno del Estado. Es más sencillo ser humanitario en el discurso que en las acciones. Debo decir lo siguiente, tenemos haciendo trabajo humanitario desde que todo esto empezó en materia de atención a personas en situación de movilidad. Trabajamos de la mano con todos los actores que también tú conoces, Santiago, pero finalmente la atribución exclusiva constitucionalmente en materia de política migratoria es del gobierno federal. Entonces, no es echarle la culpa, no es echarle la culpa al gobierno federal, es simplemente decir, gobierno federal, es que esta parte sí te toca. Y como le toca, termino de comentar, como sí le toca al gobierno federal es porque es por eso que se ha hecho precisamente ese señalamiento, inclusive de alguna manera un reclamo. ¿Sabe una cosa? Podemos aquí hacer todos los esfuerzos humanitarios posibles y lo hacemos con gusto. El pueblo de Chihuahua y el pueblo de Juárez es un pueblo noble. Y pero sí llegan con registro, ¿no? O sea, sí entran algunas personas. No, yo quisiera mencionar, Enrique, para el 22 de este mes hay una reunión de líderes de Latinoamérica convocada por el presidente de México, Andrés Manuel, en la cual, bueno, no sé exactamente dónde se va a llevar, parece va a ser en México, pero ya es un paso. Hay una reunión de todos los líderes de los países que están en estos momentos expulsando personas. Está programada para ser el 22 de octubre. Es uno de los esfuerzos más grandes que se está haciendo en materia de migración en el mundo. Pero además se ha estado, según se nos ha informado, la Secretaría de Relaciones Exteriores está generando comunicación y vínculos para poder retornar a personas en 6 países distintos que van desde Venezuela, Colombia, Honduras, Ecuador, Brasil y otros países. Entonces hay esfuerzos, se están haciendo esfuerzos. Yo creo que hay que combinar y hay que llevar un equilibrio entre los señalamientos y las acciones. Es importante. ¿Cómo es la incursión de los migrantes a territorio mexicano, Santiago? Bueno, hay diferentes vías. Ustedes saben que la frontera de México y Guatemala y Honduras no es precisamente una frontera como la que vivimos nosotros en México y Estados Unidos, una frontera mucho más porosa, con personas que incluso, este dato les podrá sorprender, ha habido muchas más personas de Honduras migrando por aquí, por Juárez, que todas las que ha habido de Venezuela. Pues son personas que se parecen tanto a nosotros físicamente, incluso culturalmente, que no nos saltan tanto a la vista como las personas de Venezuela, que sí somos muy distintos culturalmente. Pero siempre ha habido un flujo migratorio. ¿Pero cómo? ¿Son detectados, se registran? Algunas personas obtienen su forma migratoria múltiple, su forma FM1, y algunas personas simplemente cruzan la frontera y van buscando cómo generar su registro. No buscan regularizarse en México, no buscan una visa para México, porque su objetivo no es México. Pero entonces la frontera está abierta. No debería, no podría hablarte yo de la frontera sur de México, específicamente cómo está conformada en este día, en este momento. Hay definitivamente autoridades migratorias en el sur del país, pero no te podría hablar de cómo están trabajando. Sin embargo, sí hay autoridades migratorias. Pero es sabido, digo, esto es un hecho y es público y notorio, la frontera sur es muy permeable. Esto lo sabemos, está claro. Entre tanto, la intención no es tampoco procurar recoger a toda la gente y mandarla a su país. Vaya, vienen, como decía hace un momento, procurando mejores condiciones de vida. La idea es que la política migratoria se enderece realmente para procurarles, si es que van a migrar, que sea segura, que sea ordenada, que sea regular. Entonces? Cuando llegan aquí a Chihuahua, por la pregunta que ahorita hacías, vaya, no hay manera de saber exactamente cuánta gente es la que está entrando al estado. Otra vez, puede ser a través de autobuses, de diferentes líneas, en todo caso, llegan, ahora sí que por aire, también en los aeropuertos son detectadas personas en situación de movilidad, llegan a bordo del tren. ¿Y cómo se podría hacer entonces una migración ordenada? ¿Qué políticas de migración se requieren? Lo que sería pertinente es en todo caso detectar desde su ingreso a todas las personas en situación de movilidad, identificarlas y de alguna manera implementar medidas para conducirlas por un camino que sea seguro, que no estén sujetos a extorsiones, que no estén secuestros a ningún tipo de abusos. ¿Y requeriría personal, requeriría dinero, Sí, definitivamente. Y esto es algo que pues, esperamos ocurra en algún momento y creemos que
existiendo esta suerte de medidas, pues tendremos que ser partícipes todos los órdenes de gobierno, desde luego, y estamos más que prestos para ser partícipes de ello. Pero entre tanto, la política migratoria, para estos efectos también, o sea, deviene precisamente y estamos muy lejos de lograr esto porque avanzan los años y yo percibo, o al menos lo hemos visto con la acción o la actitud que tenían los vecinos del lugar donde iban a ser colocado el albergue temporal. Hay una percepción de que está cansada, de que desconfía, de que tiene miedo, de que dices, ¿cómo es posible? O sea, seguimos con la problema de migración. ¿Todos estos años no han sido suficientes para controlarlo? Es un fenómeno sin duda grande. Yo creo que ningún país está preparado ni tiene la suficiencia como para atenderlo de manera integral. Pero coincido con Enrique en ese sentido, que la migración no se puede evitar. Se tiene que regular, se tiene que dirigir hacia una migración ordenada, segura y digna para las personas. Bueno, en ese sentido, esos son los esfuerzos que estamos haciendo en este momento. Tanto con el espacio albergue Kiki Romero, pero además con el gobierno federal. Además con la oficina en la que tenemos bolsa de trabajo, con la oficina en la que tenemos cómo regularizarlo. Aquí, pero sí, hemos canalizado empleos a casi 1,000 personas en un lapso de un año, que es poco, pero es un esfuerzo. Si tú hablas de esfuerzos, eso estamos haciendo. Pero además tenemos un albergue que va a ser para más de 500 personas, que se va a colocar en conjunto con el DIF nacional, que va a ser otra vez entre gobierno federal y gobierno municipal, para tener una herramienta y un espacio de integración de las personas migrantes. Entonces pareciera que aquí es donde no se ponen de acuerdo. ¿Tiene que ver que un nivel de gobierno sea de un partido y otro de otro partido? ¿Tiene que ver eso? No. Yo sí me atrevo a decir que ese no es el caso. Ok, nos vamos a un corte comercial porque nos indican el corte y regresamos con esto. ¿Sí? Volvemos. Entonces, ¿no se ponen de acuerdo porque son de diferente partido? No, definitivamente que no es este el caso, no. Ocurre que desde que estamos trabajando pues, en el programa de atención a personas migrantes y movilidad humana por parte del Consejo Estatal de Población, por parte del Gobierno del Estado, que otra vez trabaja de la mano con los demás órdenes de gobierno y así lo hemos hecho. Se han abierto espacios humanitarios voy a decir que desde febrero o marzo, de hecho, de 2019, de manera que ya hay un número importante de espacios habilitados para recibir a personas en situación de movilidad. Ahorita estos espacios no están saturados. Hay muchas personas que arriban hasta esta frontera y no quieren irse a albergues. ¿Cuántos asilos tienen ustedes? El sistema de albergue se conforma con alrededor de unos 25 espacios. Okay. Digo alrededor porque de pronto algunos tienen más capacidades, otros menos capacidades. ¿Pero aquí en Juárez que sean del gobierno del Estado? Aproximadamente unos 25 espacios. No, si incluimos a Kiki Romero como un espacio humanitario importante, al Centro Integrado Leona Vicario del gobierno federal también es un espacio importante. Pero por otro lado tenemos... Pero que sean administrados por el gobierno del Estado y con... No precisa... A ver, para personas en situación de movilidad propiamente, familias... No son administrados por el gobierno del Estado, son apoyados por el gobierno del Estado. Son apoyados con insumos, con equipamiento, sobre todo las organizaciones basadas en la fe, que tienen espacios humanitarios. Por otro lado, los que sí tiene el gobierno del Estado, los que sí resultan de una facultad que, por cierto, es concurrente entre el gobierno federal y el gobierno del Estado, es los que dependen de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del sistema DIF estatal. Entonces, todos los niños, niñas y adolescentes no acompañados que de alguna manera rescata o detecta el Instituto Nacional de Migración o que son deportados, sean nacionales o extranjeros, son puestos a disposición del DIF estatal. No tiene presencia el DIF nacional propiamente aquí en las fronteras, salvo por algunas acciones que me queda claro por lo que comentas que bien se propone realizar, pero en realidad quien opera estos espacios, quien atiende a estos niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad, sean otra vez de la nacionalidad que sean, es el sistema DIF estatal. Si a esto le agregamos la atención a la salud,
Si agregamos toda la suerte de atenciones a través de otras dependencias y otras secretarías también del gobierno del Estado, definitivamente que hay acciones contundentes, más allá del programa de atención a migrantes, más allá de las nada más este año, hemos recibido a cerca de 20,000 personas en el Centro de Atención Integrada a Migrantes y han sido llevados, las que así lo solicitan son canalizados para a espacios humanitarios con los que tenemos comunicación. Debo decir, también el Kiki Romero, y otros espacios de organizaciones basadas en la fe y de sociedad civil. Ahora bien, la perspectiva que nosotros hemos abrigado es, vamos buscando la manera de fortalecer estos espacios, de mejorar sus capacidades, de invertir en quienes van a continuar prestando esta suerte de servicios y de atención humanitaria coordinados con los actores locales que también lo hacen. Tenemos organizaciones como DIA, inclusive tenemos la presencia de Naciones Unidas aquí y otros aliados estratégicos como Save the Children, como HIAS, como IRC y otros tantos. Espero no me acuerdo que no falte alguno. Sí, que no me falta ninguno, pero vaya, en ese sentido, es lo que buscamos y es lo que estimamos que es pertinente fortalecer, ¿no? Ok. Bien, en el caso sí, en ese sentido, mira, nosotros que tenemos un espacio que, bueno, y afortunadamente ha sido muy bien calificado por organizaciones nacionales e internacionales, sabemos que no son solo los insumos, no es solamente llevar unas latas de atún o cloralex, lo que sea, es un tema metodológico, una responsabilidad grandísima, que sería muy fácil delegársela a organizaciones de fe, organizaciones civiles, y yo te llevo el papel de baño. Sí lo hacen, ¿no? Porque pues, muchos albergues sí, son organizados por ellos. Pero consideramos, en eso puede haber una diferencia de la visión. Quien tiene la obligación subsidiaria de atender a personas en esta condición, pues sería, si no el gobierno federal, que a quien le correspondería naturalmente, como bien podemos coincidir ahí, pues si no, entonces el gobierno del Estado o el gobierno municipal. ¿Por qué trasladarle esa responsabilidad a la sociedad civil? Que es una responsabilidad muy grande. Así es. Ya vimos lo que pasó en la estación migratoria, en la cual pues varias personas están privadas de su libertad. ¿Qué pasaría si eso sucede en un espacio humanitario que son de un espacio de fe, que son de cierta manera empíricos, que cuentan con las metodologías, que no conocen pueden no conocer los protocolos de atención a migrantes o los lineamientos internacionales para la atención o metodologías de protección civil, dictámenes, cuestiones así? Yo considero, ahí podemos diferenciar, Enrique, que debemos de tener una responsabilidad del gobierno. O sea, no podemos nada más trasladarlo y decir, pues ahí te llevo para que... ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno del Estado? En su opinión, Santiago. Es pertinente que tome razón de esto y se me hace que estás mal informado al respecto. Definitivamente que se atienden esas cuestiones que bien refieres por parte de estos espacios humanitarios. Sí me parece que es desafortunado. Estamos apoyándolos, estamos en comunicación con ellos. Pero sí es desafortunado en todo caso pretender desestimar los esfuerzos que han venido haciendo desde antes inclusive que se instalara el Kiki Romero. Más allá de eso, compartirlos. Más allá de eso, se me hace que es un ejemplo muy incómodo y muy inconveniente decir, pues miren nada más lo que pasó, nada menos que en instalaciones federales, a cargo de empleados federales. Es un riesgo bastante elevado. Así, definitivamente. Pero debemos compartir esta situación. Exactamente. No se trata solamente de insumos. Pero entre tanto, porque no solamente se trata de insumos, se trata de capacitaciones, se trata de toda suerte de atenciones para las familias, para niños, niñas y adolescentes, para mujeres víctimas de violencia. Es decir, no desestimes el trabajo que se ha hecho por parte de ellos y por parte de los demás actores, que inclusive también son Naciones Unidas y también, otra vez, OIM, ACNUR, UNICEF, HIAS, IRC, Save the Children, ¿y cuántos más? Es que aquí hay un tema nodal que de manera permanente que le estamos dando muchas vueltas. Están instalados aquí. Pero hay un tema nodal, que el gobierno del Estado no tiene un espacio humanitario. Y el gobierno municipal sí, y el gobierno federal sí, pero el Estado no. El Estado lo ha trasladado a las organizaciones de la sociedad civil. El Estado lo trabaja de manera... Y es una responsabilidad muy grande, y es muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo. Yo creo que mi condición de salud no deriva de pasarme de vacaciones. Es un trabajo 24/7. Y un trabajo de muchísima responsabilidad. ¿Por qué no lo tienen, Enrique? Porque es un esfuerzo que ya estamos realizando a través de actores locales. Y ¿crees que no es necesario? Y debo decir, y nosotros sí conocemos los esfuerzos que se hacen ahí. Nosotros sí conocemos la travesía. ¿Cómo ayudan ustedes a esos albergues? No nomás coordinamos acciones que se realizan ahí para atender a la población ahí presente. Llevamos, de hecho, las organizaciones que conocen los albergues también, en principio lo hicieron a través
de Coespo. Nosotros mismos proveemos insumos, y no nada más insumos, equipamiento. Hemos trabajado en las instalaciones también de varios de estos espacios humanitarios. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones para la población en situación de movilidad. ¿Con recursos propios del gobierno del Estado? Sí. Y lo ha habido en ellos recursos no más del Consejo Estatal de Población y el Programa de Atención a Migrantes, sino del IFE estatal. ¿En el caso del municipio? A ver si no me regaña mi jefe porque me dijo que no me peleara. Pues, digo, aquí estamos me dijo, dándole no vayas a pelearte. voz a los Pero dos. yo tendría que Oye, dar un dato. tampoco tendría que dar un dato. No, invitación estamos pelear, peleando. No, Enrique y yo nos llevamos bien. También nos llevamos que podemos tener la confianza Es que yo de hablar siento todas estas que situaciones. hay un Pero cierto... yo tengo que dar un dato. Perdón, que hay cierta... al menos mediáticamente, como si no estuvieran realmente coordinados y, Sí estamos. y hay una estamos. pugna entre el gobierno municipal y estatal por ser de partidos diferentes. No debemos estar en No sé. pugna, que yo estoy seguro que debe ser el gobierno municipal también, conforme al mayor interés de la comunidad juarense, que vayamos Sí, juntos y, sí que, estamos. y que vayamos con el Hemos gobierno ido en varias federal, acciones a decir, juntos. gobierno federal, necesitamos que pongas orden desde que entran. Aquí pues, la situación, como población en estamos situación de mencionando, movilidad. Mirna, era que hay un dato. Sí. Si bien tienen todos estos espacios, el gobierno del Estado ha canalizado al gobierno municipal, específicamente al albergue Kiki Romero, más de 4,000 personas. Específicamente Coespo, Fiscalía General del Estado, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y DIF estatal. Pues para eso... Entonces, sí, pero si tienen una red de albergues, si tienen todo este sistema ¿por qué que no lo funciona, distribuyen a otro ¿por qué no lado? lo distribuyen a su red de Que albergues? también sea así, me gustaría ver de dónde Pero sacaste esos números. 4,000, no, yo tengo un registro. Sí. Yo tengo un registro de las personas No, que yo- ingresan y cómo llegan al Kiki Romero. Claro que tenemos quien canaliza. En nuestra base de datos del albergue Kiki Romero se anota a cada una de las personas y uno de los campos que se anota es por quién es canalizado. Bien. Tenemos Igual- contabilizados 4,123 personas. Igual ocurre, y debo decirlo con mucha claridad, mira, y para quien nos esté escuchando, no nomás se trata de ver dónde se reciben, se trata de ver quién provee servicios de salud. Eso lo está haciendo el Estado. Se trata de ver quién recibe y atiende niños, niñas y adolescentes, y además se hace cargo de tutelarlos mientras están aquí. ¿Quién lo hace? Lo hace el Estado también. El trabajo que hace el DIF, el trabajo que hace la Secretaría de Salud, el Servicio Estatal y Servicio Nacional de Empleo, debemos decirlo también, está haciendo una tarea importante también procurando ahora sí que la inclusión productiva, inclusión social de personas, que sí es cierto, como comentábamos ahorita, es complicado, Sí, no porque quieren. finalmente nos ven, decía Santiago, una ciudad de atinadamente, nos ven con Villamada. Claro. Como Villamada, o sea, es decir, y luego llegan a la orilla y tienen a la vista el sueño americano. No es esta frontera como la de No voltean Tijuana para y San atrás. Diego, donde hay que transitar todavía mucho espacio para llegar hasta la ciudad de Santiago. Aquí lo tienen a la vista. Entonces, es por eso que la perspectiva que tienen cuando llegan aquí es distinta. Es más, las personas de Cuba que estuvieron aquí, que duraron hasta 2 años aquí, que ya tenían sus negocios, que tuvieron hijos, que se casaron aquí, cuando el gobierno de Estados Unidos, empezando 2021, entrando recién el presidente Biden, a partir del 26 de febrero de 2021, que empezaron a ingresar los que estaban esperando aquí, todos se fueron, Claro. todos se Por fueron. supuesto, estaban esperando solamente. Así Ahora, es. este nuevo albergue que entrará en funciones mañana, ¿de dónde se va a financiar? Bueno, es financiado por el gobierno federal. El Instituto Nacional de Migración ha rentado toda la infraestructura. Se va a mejorar en muchas circunstancias, en muchas situaciones al esfuerzo que tuvimos en mayo de este mismo año. Bueno, va a tener regaderas, agua caliente, baños, un área de comedor, carpas para distintos tipos de familias, tanto de familias monoparentales con mujeres como familias monoparentales con hombres, con hijos mayores, etcétera. Y este espacio pues va a ser pagado por el gobierno federal y va a ser administrado por el gobierno municipal. Ok, ¿quiénes van a poder entrar ahí? ¿Cómo va a ser la logística? ¿Van a poder entrar y salir cuantas veces quieran? ¿Cómo va a ser? El espacio va Pero, a ser de mire, nos están marcando un corte comercial, disculpen. Nos vamos a un corte y volvemos con esto. Claro que sí. Bien, más detalles de este nuevo albergue. Sí, este espacio
Va a ser específicamente para familias, familias rescatadas por el Instituto Nacional de Migración. O sea, hombres solos no, pura familia. Puras familias. Ok. Para hombres solos tenemos otros espacios como el albergue aquí Romero y Leona Vicario que están recibiendo gente, incluso en este momento están recibiendo a muchos hombres que acaban de llegar a la frontera. Ese espacio va a ser de puertas abiertas, van a poder salir y entrar, pero el tiempo de estancia va a ser más reducido que anterior. Esperemos que una semana y media, si en ese tiempo no han tomado una decisión sobre sus procesos migratorios, pues serán trasladados al albergue aquí Romero. Okay. Cabe destacar que es más deseable los albergues establecidos que los campamentos porque tienen servicios instalados, tienen una mayor cantidad de servicios y tienen mejor infraestructura. Este es provisional únicamente. O sea, ellos llegan, por ejemplo, si es en tren o en avión, como mencionabas, llegan y se pueden registrar ahí. Ahí en ese mientras espacio. definen si se cruzan, si no, si llegan a Estados Unidos. Así es, pueden estar en ese o se espacio, registran ahí se les va a dar incluso en comida CBP caliente 3 veces al día. One, ¿no? Sí, ahí van a poder también acceder a sus aplicaciones. Ok. Si en el lapso de una semana a una semana y media no han tomado una definición, pues los campamentos no son espacios para habitar permanentemente. En ese sentido serán canalizados al albergue municipal Quique Romero o Leona Vicario. ¿Ahorita no hay ningún campamento en la ciudad de migrantes? Afortunadamente no hay asentamientos irregulares. Hemos estado visitando el gobierno federal, el gobierno municipal, diversos edificios, espacios. Había un hotel abandonado en la avenida Lerdo que pues está totalmente desocupado. También había un edificio contraesquina del estadio José Neri Santos, perdón, el gimnasio José Neri Santos también está totalmente desocupado y pues actualmente está el tema del Hotel Deluxe, el cual pues ya fue presentada una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Ese sí sigue ocupado por los migrantes, ¿verdad? Sí, ese está ya en manos del Estado. Todos los que están llegando actualmente, lo platicamos al inicio, se cruzan inmediatamente a Estados Unidos. ¿Qué sucede con ellos? ¿Los tiene que recibir Estados Unidos, procesar y los regresa? ¿Qué pasa con ellos? Bien, ¿Tienes el dato? las personas que ingresan a Estados Unidos son colocados inmediatamente bajo el llamado título 8. Es el procedimiento migratorio ordinario que tiene por objeto que las personas que ingresan sin la documentación debida y sin causa justificada, pues habrían de ser retornados a su país de origen. Okay. Ocurre que la dinámica durante estos últimos años fue cambiando. Estuvo el protocolo de protección a migrantes, luego el título 42, ya volvimos otra vez a la aplicación del título 8. Ya no se regresan aquí, ¿verdad? Durante cuyo procedimiento, de hecho, hay un acuerdo con el gobierno federal en el sentido de que podrían ser retornadas personas de Venezuela, de Nicaragua, de Haití y de Cuba. No propiamente aquí, en esta ciudad, no propiamente Juárez, pero son retornadas hacia otras localidades del centro y sur de la República. Es decir, ahora, actualmente, ¿cuántas son retornadas aquí a Juárez? No, varias. Sería aventurado de mi parte proponer una cifra porque no tenemos ese dato. Son datos que más bien tiene el Instituto Nacional de Migración y que en todo caso sería pertinente procurar ese dato con ellos, ¿no? Okay. ¿Qué tantas personas están siendo regresadas y sobre todo que no necesariamente se están quedando aquí? Sabemos de personas que ya llegaron a Zacatecas porque les regresaron hasta allá y ya regresaron aquí. Dijeron, no, pues ¿quién trae? Y me regresaron. Entonces, esto sí está pasando, no es deportación propiamente, deportación es la figura jurídica a propósito de la cual una persona es retornada a su país de origen. Okay. Estos son nada más expulsiones, sí, de manera expedita los regresan al país por donde entraron. Es uno. En segundo lugar, tenemos el caso, por ejemplo, que puede significar un cambio importante, voy a decirlo así, lo que se anunció el pasado jueves, ¿no? Que el gobierno de Estados Unidos, ya en pláticas con el gobierno de Venezuela, finalmente se acordó que efectivamente podría recibir a sus connacionales. Esto de alguna manera, estimamos, habrá de impactar las personas que ingresan a Estados Unidos. Entonces, y que lleguen más, por supuesto. En efecto, o más bien que cuando lleguen aquí, como ocurrió a partir del 12 de octubre del año próximo pasado, directo. En vez de, no, al contrario, mejor se detuvieron aquí y esperaron. Fue cuando se nos hicieron campamentos aquí. O sea, 42. Que llegan y dicen, mejor no me cruzo, porque corro el riesgo de que me regresen hasta Venezuela. Hago todo lo como debe de ser. Y de otra forma, estoy aquí mejor todavía en México, guardo mi lugar o
lo hago a través del mecanismo oficial, aunque tenga que esperar en algún albergue, como ocurre con muchos albergues de organizaciones basadas en la fe. Entonces es lo que va a Lo hago suceder ahora. a través de la aplicación CBP One. Incluso ¿Por dónde? pensar que Estados Unidos tiene una sola política única e inequívoca, cambian de políticas. Y eso nos ha pasado. Como estuvimos viendo que la aplicación CBP One estuvo funcionando y estuvo recibiendo bastante gente. De repente se abrió la puerta a 36 y se abandonó la aplicación. Creemos que Estados Unidos tiene bajo control todo. Es igual que nosotros en muchas circunstancias. Sí, quiero También aclarar. tiene cambios de La políticas aplicación no que se generan- abandonó, ¿eh? La aplicación sigue funcionando. No, no se- 230 personas aproximadamente No se promedio abandonó. cruzan diariamente. Pero es mínimo, ¿no? Sí, se sea, dejó. se ha Claro, disminuido. No. Al Nosotros en el contrario, se ha albergue mantenido. municipal ¿En serio? tenemos 3 servicios de internet y celulares con los cuales al menos el 80% de las personas que salían del albergue salían con una cita. Cuando se generan las recepciones de personas en el río, se abandonaron los celulares, se abandonaron. Claro, ellos no solamente están buscando todas las vías y la más rápida y más efectiva, no solamente a través de una aplicación CBP One que te va a llevar todavía a un proceso migratorio que quién sabe si puedas acreditarlo, quién sabe si puedas lograr cruzar. Nada más en el Centro de Atención de Migrantes, de los más de 50,000 servicios que se han ofrecido ahí, la mayoría son ya no tanto la canalización al albergue, sino ahora sí que bajar la aplicación y asesoría para usar. para alimentar la aplicación en todo caso. O sea, mucha gente lo que quiere es eso y hay quienes se ven convencidos que efectivamente lo mejor que puedan hacer es procurar un mecanismo oficialmente implementado por la autoridad americana para que saquen su cita e ingresan por la puerta que deben, que son los cruces internacionales. Y en el caso de Juárez es el puente Paso del Norte. Ahora que, bueno, después de esta tragedia en el Centro de Detención Temporal del Instituto Nacional de Migración, ¿este instituto ya no va a crear uno aquí, ya no va a abrir un centro de detención? ¿Eso se acabó? ¿O qué información tienen sobre eso? Tal vez sería aventurado, pero sigue funcionando con una estación migratoria en Janos, me parece. Ok. Y aquí trabaja como oficinas administrativas en el Puente de las Américas. Pero nada más. Sigue siendo la autoridad competente para la atención y la requisición de Sí, pero temas tenía migratorios. celdas y estaban pero cerrados. sí, o sea, yo eso creo que ya no. definitivamente va a cambiar esa situación. Definitivamente tiene que haber un cambio en el tratamiento a las personas migrantes y que no vuelva a ser criminalizante. Como fue Bien, antes. ya para terminar, porque nos están apurando, entonces, ¿ustedes creen que a partir de ya, estos momentos, va a empezar otra vez a cambiar, a mudar este fenómeno y se van a empezar a quedar aquí por esta situación de Venezuela? Sí es un factor que puede cambiar porque el escenario actual, porque la mayoría de la gente que estábamos viendo que no llegaba a albergues, sino que venía en el tren y se acercaba directamente hasta el muro fronterizo, hasta las puertas, era pues, originaria de Venezuela. Sí. Los que están llegando ahorita, en su mayoría, son originarios de Venezuela, Sí. aún ahorita que están llegando. Pero sí estimamos, como ya ha ocurrido en varias otras ocasiones, y según la curva de aprendizaje, hay gente que viene en camino que ya dijo, caray, si llegamos a la frontera norte, si llegamos a Juárez o a Piedras Negras y queremos cruzar, nos entregamos, probablemente Estados Unidos nos regresa hasta Venezuela. Y eso no es lo que quieren, finalmente. Entonces, esto puede ser un factor de cambio. Todavía estamos por medir las consecuencias, a ver cómo se da pues esta situación finalmente. Como en varios otros momentos, como el cambio del título 42, como el retorno de personas a través de vuelos laterales desde el sur de Texas. Caray, hemos vivido varios momentos distintos. La única manera como salimos adelante es trabajando de la mano. Entre tanto, también de la mano, pedir que por parte del gobierno federal se implementen las medidas que aseguren pues, que la migración sea ordenada, Todos regular tenemos tareas y pendientes segura para y todos. todos tenemos que realizarla. Habrá que decir que en este momento están ingresando una gran cantidad de personas a los albergues porque precisamente el gobierno federal y el gobierno municipal están realizando operativos de rescate a lo largo del río, con lo cual ya va a empezar a disminuir la presencia de personas en el río. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Se nos fue el tiempo Muchas volando. gracias. Muchísimas gracias por toda su información. Gracias, Un Mirna. gusto, Mirna. Enrique. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Enrique. Un gusto. Gracias, Santiago. Y sobre todo, gracias a usted por escucharnos, por atendernos. Que pase muy bonita noche.